Vamos a dar lectura del versículo 9 al versículo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 9 al versículo 13. Cuando usted lo tenga, me dice con amén. Leamos la Biblia y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Último versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino la Biblia dice, sino de Dios. Amén. Oramos al Señor y le pedimos a Dios en esta hora que nos ayude para poder hoy recibir de Dios lo que Dios quiere en nuestras vidas. Buen Dios y Padre, Dios de gracia, Dios de bondad, Dios de misericordia, gracias te damos por el privilegio que nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control, Señor, y que de ti son todas las cosas. Hoy nos hemos venido a reunir en esta noche para poder bendecir tu nombre. Hemos venido a interceder, a clamar por las necesidades. Pero también, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar, Señor, la voz del Espíritu, Señor, dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón. Señor, redarguye nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra alma a través de tu palabra. Señor, háblanos al alma y al espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Entendamos rápidamente por un momento lo que es la vida genuina que está personificada en Cristo. Y cuando hablamos de la vida genuina que está personificada en Cristo, queremos decir de que el único verdadero se llama Cristo. Aquel joven llegó y le dijo al Señor, aunque él no se quiso darse el nombre a sí mismo, pero bíblicamente sabemos que Jesús es Dios y no hay otro como él. Pero cuando aquel joven rico llegó con el Señor, le dijo, maestro bueno, le dijo. Otro hubiera, verdad, sido, le hubiera felicitado, le hubiera dicho, gracias por decirme bueno. Porque el hombre lo que tiene, el ser humano lo que tiene, es que tiene un gran problema. Y es que tiene un grande orgullo en la cabeza y en el corazón. Y ese orgullo no lo deja ver más allá de lo que es la realidad de la vida. Porque con el favor que hace, hay gente que cree ya haberse ganado el cielo. Y eso no es lo que es tener la verdad o tener el cielo. Cuando la Biblia nos enseña esa parte, el Señor dijo, no hay nadie bueno en la tierra, dijo el Señor. El Señor lo dejó bien claro. No hay nadie bueno en la tierra. Y cuando el Señor dijo eso, dijo mucho al mencionar que el hombre es variable. El hombre hoy dice sí y mañana dice no. El hombre cambia. El hombre tiene un problema y es variable a las circunstancias. El hombre es difícil que permanezca en un solo nivel estable. Muchas de las veces por muchas razones. Cambia la persona. El estado de ánimo lo puede cambiar por alguna circunstancia, por algún problema, alguna enfermedad
o porque tal vez tiene o no tiene dinero, lo puede cambiar. El hombre es variable. Hoy le sonríe a uno y mañana se lo quiere comer a uno, hermanos. Así es el hombre. Entonces, vemos que la verdadera vida aquí en la tierra la podemos ver personificada en la persona más perfecta y más gloriosa, que es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, su vida es la luz de todo el mundo. La verdad, el propósito y el poder de Dios está a disposición de los hombres, no por medio de la religión, no por medio de cualquier cosa humana que hoy está y mañana no está. No, estamos hablando de la única persona y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de nosotros, de la persona de Jesucristo, donde radica el propósito y la luz y la verdad de la vida, recordemos que el único que puede dar la felicidad se llama Cristo. Porque todo lo que existe en el mundo que no viene de Dios tiene un final, y triste y lamentablemente termina siempre en una tragedia. Por eso que el Señor dijo: a mis pasos dejo, a mis pasos doy. El Señor dijo: no como el mundo la da, porque lo que el mundo da es pasajero. Lo que el mundo da no permanece. La felicidad, el gozo, el deleite, la fama, todo lo que el mundo da es efímero, se esfuma. Hoy está y mañana no está. Hoy podemos tenerlo, podemos disfrutar de esa alegría, de esto, de aquí, de allá. Pero triste y lamentablemente es solamente por un momento, es pasajero, se va, ya mañana ya no existe. Se va la felicidad, se va la alegría, se va la sonrisa, se va ese deleite, porque así es, lo que el mundo da y lo que el mundo existe es solamente por un momento. Por eso que Jesús dijo: lo que Él da es permanente. Porque Él no lo da de una manera física. Y aquí es donde tenemos que entender esta parte. Porque no todo se entiende. Porque piensa la gente de que la paz que viene de Dios, incluso dicen de Dios, es porque yo tengo que tener. Es que yo tengo que estar en un nivel social grande. Yo tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Y mucha gente malinterpreta la bendición de Dios en la parte material y física. Cuando el Señor habla de la paz interna, es lo que solamente el Señor puede hacer en la vida de alguien que le crea a Jesús. Y esa paz y ese gozo y esa felicidad no radica en las cosas materiales, sino radica en la comunión verdadera, en la luz verdadera y en la luz que es Jesucristo. Quiere decir que el que tiene a Cristo tiene la luz. El que tiene a Cristo tiene la verdad. El que tiene a Cristo tiene la paz. El mundo se puede terminar, pero el hombre y la mujer que tiene a Cristo puede y permanece en paz. Porque no es por la circunstancia, sino es por la verdad que vive en él. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando hablamos nosotros de esta parte, es interesante, de esta maravilla, la luz de Cristo que resplandece en un mundo lleno de tanta maldad, de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta hipocresía, de tanto pecado, de tanto engaño, de tanta injusticia. La luz de Cristo alumbra en medio de la oscuridad. Y cuando hablamos de la oscuridad, hablamos del pecado, hablamos de todo lo que va en contra de lo que es la verdad, que es la luz, que es Cristo Jesús. A pesar de todo ello, la Biblia nos enseña que la luz alumbra en medio de un mundo lleno de caos, donde el mismo hombre odia al mismo hombre. Tanta muerte que hemos estado viendo, tanta maldad por el color de la piel,
el racismo que se ve en las calles, los problemas que se ven en los tribunales, los problemas que se ven en las sociedades, los problemas que se ven, hermano, en diferentes lugares, en las escuelas, en los trabajos, tanta maldad que existe alrededor de nosotros. Pero gloria al nombre de Jesús, porque aún, hermano, en medio de todo este caos en la que vivimos, en la que, hermano, todos los días tenemos que confrontar y tenemos que luchar y avanzar, en medio de tanta maldad y de tanta injusticia, hay una luz verdadera que alumbra este mundo lleno de oscuridad, y es la luz de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. En esa luz en la que nosotros vivimos, en esa luz en la que nosotros habitamos, en esa luz en la que nosotros nos movemos, en esa luz es donde nosotros, hermano, está nuestra vida escondida, porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? ¿Cuántos viven en esa vida que es Jesús? Entonces, es interesante pensar que vivimos en medio, voy a ponerlo de esta manera, parafraseando y usando este término, hermano, vivimos en medio de un pantano. Pero recuérdense que en medio de los pantanos también florecen los lirios hermosos y blancos y bellos. Así es la iglesia dentro de lo que es el mundo. Aunque el mundo vive sucio, pero hay una iglesia que permanece limpia, y es a través de la verdad de Jesucristo. Satanás ha dominado el mundo por mucho tiempo, pero a la luz de la verdad hemos sido alumbrados al oír el evangelio y al haberlo aceptado. Qué maravilloso es tener hoy a Jesucristo, porque hoy vivimos libres y vivimos en la gracia y en la verdad de Jesús. Es precioso entender el evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aunque para muchos el evangelio de la cruz es locura, para nosotros es poder, mis amados hermanos. Hermano, nuestra vida, no sé usted si tal vez nació en el evangelio, o tal vez desde niño usted viene del evangelio. Nuestros hijos, claro, muchos de nuestros hijos hoy están dentro del evangelio, que han nacido en el evangelio, y es un privilegio, es una bendición. Pero nosotros, no sé usted, yo vengo de un país donde, hermano, ha tenido mucha escasez, y donde los ricos que han existido por años se han aprovechado del pobre. Y triste, lamentablemente, hermano, la mayoría de la gente de donde yo soy, hermano, vive humildemente. La gente viven al día. Algunos, ¿verdad? Pues tienen para comer y otros no. Nosotros venimos de una familia muy humilde, de un lugar donde, hermano, habían momentos donde no había ni qué comer, donde tal vez no había ni para pagar la renta o el alquiler de la casa. Pero siempre Dios nos mostró su misericordia y su amor. En lo personal, mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud, fueron etapas diferentes, donde, hermano, mi vida no tenía sentido, donde mi vida no tenía ningún enfoque en la vida. Lo único que quería era vivir, y era deleitarme, y era gozarme. Pero qué triste, lamentablemente, que era la vida incorrecta. Ahora yo llego a los pies del Señor, yo llego al evangelio, yo llego a Cristo, tengo la experiencia redentora del Hijo de Dios, mi vida es restaurada, mi vida es cambiada. Yo entiendo ahora la vida de otra forma, de otro punto de vista, y puedo entender el amor y el cambio de Dios en mi vida. Y me doy cuenta que lo que viví en mi tiempo, en mi infancia, me doy cuenta que fue una vida que puedo marcarla en el tiempo y propósito de Dios, que Dios de una forma me marcó de esa forma.
Pero entender lo que hoy yo puedo tener y lo que hoy puedo ver, yo puedo hoy decir que la vida en Cristo es la mejor que puede haber. Si yo hubiese estado en mi niñez o en mi adolescencia dentro del Evangelio, yo pienso que tal vez hubiera experimentado cosas gloriosas dentro de lo que es la vida en Dios. Por eso que hoy yo puedo motivar a la juventud, los muchachos, los adolescentes, hermanos, enseñarles y decirles de que la única forma de poder vivir alegres y tener la paz es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho joven, mucho adolescente que no hayan todavía la paz, ni hayan todavía la verdad, a pesar de que vienen o sus padres vienen a la iglesia, pero ellos todavía no han encontrado ese deleite tan grande que es tener a Jesucristo dentro del alma y del corazón. Si yo a veces me pongo a pensar y digo, si yo hubiera tenido a Jesucristo en mi niñez y hubiera tenido al Señor en mi adolescencia, hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Por eso que hoy podemos entender en parte a la juventud, a la adolescencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona ha nacido en la abundancia y tiene todo, muchas de las veces menosprecia el favor y la gracia de Dios. Porque dice, yo lo tengo todo en la casa, a mí no me falta pan, no me falta abrigo, no me falta casa, no me falta vestido, no me falta zapatos, tengo todo. Y puedo decirle a mi papá, a mi mamá que me lleve a tal lugar y ellos lo van a hacer. Entonces, hoy en día nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no tienen necesidad de las cosas que uno pasó hace muchos años. Y cuando no existe esa parte, en vez de hacerse agradecidos, se hacen rebeldes ante la circunstancia. Y eso provoca grandes y serios problemas, especialmente como nosotros como padres, que muchos de nosotros hemos perdido la autoridad en la casa, aunque presentamos una forma de autoridad, aunque a veces presentamos un carácter fuerte, y aunque a veces, hermanos, nos presentamos como enojados, pero la realidad de la vida somos débiles ante las circunstancias, que muchas de las veces no debemos hacerlo. Y cuando nosotros entendemos esta parte, a veces, hermano, entender el Evangelio, la vida de Cristo es importante. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde radica el centro de la vida, de la felicidad del hombre y del ser humano. Y hablo de la juventud, hablo de los adolescentes, hablo de la niñez, hablo de nosotros los adultos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús radica en un hogar, existe la paz y existe la bendición, especialmente cuando están en los dos, en la pareja. Cuando Jesús radica, hermano, en el hogar hay bendición. Por eso que yo hoy puedo entender la juventud. La entiendo en cierta parte. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido las experiencias que uno tuvo en la niñez. Hoy ellos pueden tomar decisiones a una edad muy temprana, la cual en nosotros en nuestros tiempos era difícil tomar decisiones. Hoy yo puedo decir, damos gracias a Jesús, que podemos estar bendecidos y que podemos estar, hermano, en paz y que podemos tener lo que nosotros necesitamos. Eso es un motivo de dar gracias a Dios. Por eso que, joven, hoy en esta noche, no hay motivo de que tú estés triste. No hay motivo para que tú te alejes. No hay motivo para que tú busques por otro lado. Si todo lo tienes en casa, todo lo tienes alrededor tuyo, no hay necesidad de ir a buscar afuera, porque lo que allá afuera hay no es la realidad de la forma como se ve en la televisión, no es la realidad como se mira por las redes sociales, no es la realidad como te lo muestra el amigo en la escuela o como te lo muestra el vecino. No, la realidad y la verdad solamente radica en alguien, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Filipenses nos ayuda a entender un poquito más esta parte. Y dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5. El versículo 5 de Filipenses 2 dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
Y la Biblia dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante, dice la Biblia, a los hombres. El 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. El 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre. Hoy tenemos que entender que ya alguien se humilló por nosotros. Hoy tenemos que entender que alguien se bajó hasta lo sumo por nosotros. Ya alguien tomó ese lugar que nosotros nos tocaba que vivir. Y ese es, dice aquí la Biblia, Jesucristo. Entonces entendamos la humanidad y lo divino. Entendamos en esta parte de la Biblia que se unieron. Se unió lo divino y se unió lo humano. De una manera, humildemente Jesús entró en la vida y en el ambiente humano con todas las limitaciones del género humano. Cuando hablamos de las limitaciones de Jesús y cuando hablamos de la parte humana, yo hoy quiero hablar de marcar la historia o cambiar la historia en nuestra vida. Rápidamente yo quiero marcarle esa parte a usted, porque nosotros, Dios nos ha traído y estamos aquí no para escribir una historia, estamos para cambiar la historia. Dios a usted lo ha salvado y le ha permitido nacer dentro de un hogar cristiano, o le ha permitido llegar de niño a la iglesia y estar con sus padres para entender de que Dios no quiere que escribamos una historia. Dios quiere que cambiemos la historia. En otras palabras, Dios no quiere que nosotros vivamos como tal vez nuestros padres vivieron y seguir esa secuencia. No, Dios quiere que nosotros cambiemos la historia en la vida nuestra. Porque hay muchos hijos que están siguiendo la misma ruta de los padres que vivieron o que tal vez tienen presentes. No vivas en la parte negativa que viven tus padres en su casa. No vivas en la parte negativa de lo que otros te dejaron marcados en la vida. Dios quiere que hoy nosotros entendamos que Jesús quiere que cambiemos la historia en nuestra vida. Jesús no vino a escribir una historia. Jesús vino a cambiar la historia. Jesús no vino a escribir un libro. Jesús vino a cambiar vidas. Jesús no vino para que le aplaudieran. Jesús no vino para que le sirvieran. Jesús vino a servir, dice la Biblia. Jesús no vino como Dios. Jesús vino como humano a la tierra, no para escribir una historia, sino para cambiar la historia del mundo. Entonces Dios no quiere que tú y yo escribamos una historia en esta vida. Dios quiere que cambiemos la historia en nuestra vida. Tú y yo necesitamos cambiar la historia de nuestra vida. No necesitamos escribir otro libro de nuestra historia. Necesitamos cambiar nuestra historia de nuestra vida. Y de la manera que nosotros vamos a cambiar la historia de nuestra vida es cuando tenemos la verdad de la luz del evangelio, que es Jesucristo, en la vida nuestra. Ahora, entendamos esta parte que es interesante, porque el Dios eterno se hizo hombre.
Él vino a salvar vidas. Pero el versículo 5 y el versículo 7 dice la Biblia, y escuche la recomendación de Dios. Haya pues en vosotros este sentir, dice la Biblia, que hubo también en Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Él no se aferró ser Dios, aunque es Dios. No se aferró, sino que Él tomó forma de hombre, y no solamente forma de hombre. La Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. Pero dice la Biblia, y la recomendación es que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Wow. Nosotros no necesitamos escribir la historia de nuestra vida. Nosotros necesitamos cambiar la historia de nuestra vida. Por eso que Romanos es interesante pensar en esta parte. Romanos nos enseña en el capítulo 5 y versículo 6. Miren lo que dice la Biblia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice la Biblia, que murió por los impíos, hablando que Él salvó vidas. El versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. El 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, dice la Biblia, por su vida. Entonces entendamos que Jesús no vino a escribir, Jesús vino a salvar, a cambiar. Jesús vino a cambiar un mundo que estaba en caos, un mundo que estaba perdido. Jesús vino a dar vida, Jesús vino a transformar, Jesús vino a restaurar, Jesús vino a dar esperanza, Jesús vino a dar la luz a la vida de los hombres. Aunque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero el propósito de Jesús era de venir a dar esperanza. Pero gloria a Dios por aquellos que le creyeron, porque la Biblia dice, mas aquellos que le creyeron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo le voy a decir algo muy interesante, triste a la misma vez. Duro para digerirlo, pero es así. Tal vez usted va a decir, pastor, pero ¿por qué usted dice eso? Bueno, a mí la Biblia me dice. ¿Quiere que le diga una cosa? Hay muchos que nacieron no para salvación. Muchos nacieron para condenación. Porque no todos quieren el evangelio. No todos aceptan el evangelio. No todos quieren ser cambiados por Jesucristo. Entonces no es porque Dios así lo haya deseado, no, sino porque ellos han agarrado ese camino de perdición. Porque la Biblia dice, el que no creyere será condenado. Entonces, mucha gente han nacido para condenación y no para salvación. Entonces, entendamos hoy el evangelio de Jesucristo. El evangelio es para los que creen en el Hijo de Dios. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? ¿Usted cree en el Hijo de Dios?
¿Cuántos creen en el Hijo de Dios en esta noche? La Biblia nos recomienda hoy que tengamos ese mismo sentir, la que hubo en Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Oiga, qué difícil es ser humilde. Qué duro es ser humilde. Cuando todavía no hemos pasado esa etapa de negación en nosotros mismos. Porque hay una etapa donde nos negamos. Todo cristiano tiene que pasar una etapa de negación. ¿Sabía usted eso? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que haber una etapa en la vida del cristiano donde se tiene que negar a sí mismo, con tal de alcanzar la gracia y la misericordia y la bendición de Jesús. Pero aquella persona que no ha pasado por la etapa de negación a sí mismo, es una persona que todavía no entiende lo que es humillarse, o reconocer que hay alguien superior o más grande, o entender que en medio del problema hay alguien que le puede ayudar, porque hay gente que no se deja ayudar aunque le está doliendo el golpe o lo que está sucediendo en su vida. Hay personas que reniegan, hay personas que gritan al cielo porque todavía no entienden el propósito de Dios. Hay momentos donde la persona tiene que pasar un proceso de negación, y esa es la parte de humillación. Porque la persona tiene un problema muy grande, y es que cree que solamente por su fuerza, por su sabiduría o por su voluntad va a arreglar las cosas. Las cosas en la vida, hay momentos donde Dios nos permite que nosotros metamos la mano, pero hay momentos donde Dios dice, déjamelo a mí, yo me voy a encargar de la situación. Hay personas que les cuesta reconocer en su vida de que el que maneja y controla es Dios. Porque hay personas que todavía quieren hacer sus propias decisiones en la vida, cuando la Biblia dice de que ya no somos nosotros, dijo el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Es que cuando Cristo vive en alguien, ese alguien ya no puede vivir para sí, sino vive para Cristo. Si ese alguien todavía no vive para Cristo, está viviendo para Él. En otras palabras, todavía no ha pasado la etapa de la humillación en su vida. Hermano, y es difícil pasar esa etapa. Es mejor reconocer y venir y pedirle perdón a Dios y decir, Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti. Pero hacerlo de corazón. Hacerlo con todas las ganas del mundo y decir, ya no quiero tener esta actitud que he cargado por años. Porque de una forma Dios va a permitir, y en el camino la persona va a encontrar a Dios, pero en ese lapso de camino van a pasar muchas cosas en la vida. Y esas muchas cosas lo va a golpear como piedra hasta que esa piedra se raje. Entonces va a entender. ¿Usted sabe que los utensilios del tabernáculo lo hicieron a puro martillazo? Qué bonito candelabro que se ve y que los judíos hoy tienen como adorno, pero ese lo hicieron a puro martillo. Hay cosas que van a alumbrar y van a ser muy hermosas, pero tienen que pasar por el martillo de la mano de Dios. Es como la vasija del alfarero. El alfarero no le gustó cómo está, la vuelve a tirar y la vuelve a hacer las veces que quiera hacer, hasta que quede como Él quiere que quede. Yo no quiero que el Señor me tire y me vuelva a hacer. No, le digo, Señor, aquí estoy, a la primera, Señor, moldéame. Porque, hermano, llora uno en el proceso. Y llora fuerte uno. Ahora,
La Biblia nos enseña que Él tomó forma de siervo. Entendamos rápidamente esta parte porque Jesús nos enseña en Efesios, fíjense lo que dice la Biblia en el capítulo 1. Hay algo que tenemos que entender. Y es que para nosotros marcar la historia o cambiar nuestra historia, tenemos que entender lo que Jesús hizo. Efesios capítulo 1, versículo 16, mire lo que dice la Biblia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, dice la Biblia, en los santos. El apóstol Pablo pide en sus oraciones que Dios active los ojos del corazón de los miembros de la iglesia con nuestros ojos físicos para poder entender algo, y es la realidad del mundo natural, pero con los ojos del corazón podamos ver la realidad de la vida y poder entender a través del Espíritu Santo lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta parte. No vamos a poder cambiar la historia si no tenemos el sentir de Jesús en la parte de humildad, en la parte de sujeción, y como dice aquí el apóstol Pablo, el poder tener el sentir espiritual de la vida de Dios en nosotros, para poder no solamente ver con los ojos físicos, sino ver también con los ojos del alma, para poder entender más allá. Yo estoy terminando y termino con esta anécdota interesante y poder entender lo que muchas de las veces nos detiene en lo que es cambiar nuestra historia. Hace muchos años un fotógrafo entró en un concurso de fotografía para ganarse un premio. Este fotógrafo, el concurso era de sacar la foto más realística, que marcara la vida y la historia. Esto sucedió en Sudáfrica, y aquel hombre estaba ante una imagen muy triste y muy difícil. Y él se encontró con una niña que estaba moribunda. Y este fotógrafo, por sacar la foto más realística, más viva de la vida, saca la foto y comienza a tomar la foto de una niña que está agonizando, queriendo comer un plato de comida. Y aquel fotógrafo que está tan interesado en la foto, cuando llega al concurso y presenta aquella foto, aquel hombre se gana el premio por sacar aquella foto. Pero existe la pregunta, y le preguntaron: ¿qué hiciste en ese momento al ver a aquella niña que estaba muriendo, queriéndose llevar aquel poco de comida a la boca? Y la respuesta de aquel fotógrafo, que se había ganado el gran premio y contento y feliz, dijo estas palabras: yo no estoy aquí para escribir una historia, dijo. Yo no estoy aquí, en otra palabra, yo no estoy aquí para cambiar la historia. Dijo, yo estoy aquí solamente para escribir la historia. Esas fueron las palabras de aquel fotógrafo. Dijo, yo no estoy para cambiar la historia. Dijo, yo estoy solamente para escribir la historia. Lástimamente, la historia dice que aquel fotógrafo no pasó mucho tiempo
y en su desesperación se suicidó, ahí perdió. Pero el punto es este, de que aquel hombre, ante aquella circunstancia, no se conmovió ante la necesidad de la persona o del prójimo o de aquella situación que estaba viviendo. ¿Sabe por qué? Porque como él mismo dijo, porque su mentalidad y su corazón no era para cambiar la historia, sino solamente para escribir la historia. Hay gente que no pueden cambiar en la vida. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han entendido que la historia no se escribe, sino se cambia la historia. Hay gente que no son felices porque lo único que hacen es escribir una historia que tengan una memoria de ellos, y no es así. Jesús quiere que nosotros cambiemos la historia en esta vida. Jesús quiere que tú cambies la historia de tu casa. Jesús quiere que tú cambies la historia de tu vida. Jesús quiere que tú cambies la historia de tu iglesia, donde tú, aleluya, te reúnes para adorar y bendecir el nombre del Señor. Joven, señorita, niño, adulto, Jesús quiere que tú cambies la historia de tu vida. Porque escritores hay muchos. Hay demasiados libros. Hay demasiadas historias. Pero pocos han cambiado la historia. Moisés cambió la historia. Josué cambió la historia. Samuel cambió la historia. David cambió la historia. Juan el Bautista cambió la historia. Jesús cambió la historia. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? ¿Vamos a escribir historia o vamos a cambiar la historia? ¿En qué posición te quedas? Pastor, yo voy a seguir escribiendo. Sigue escribiendo todos los libros que quieras, pero eso no te va a salvar. Pero si hoy decides cambiar la historia de tu vida, entonces ganarás salvación. Porque todo aquel que la pierde por causa de Jesús, dice la Biblia, la encontrará. Entonces hoy tenemos que cambiar la historia. Cambiemos la historia de nuestra vida. Y como hoy hemos entendido que hay este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta noche. Pongámonos sobre nuestros pies.